Saludamos. Así que bueno, Águeda. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar. Bienvenidos, bienvenidas las nuevas integrantes. Bueno, en mi presentación de hoy tiene que ver con una pregunta de ¿por qué topología en psicoanálisis? En parte, bueno, es porque es el capítulo primero de lo que vamos a estudiar este año, y también es una pregunta mía, ¿no? Que allá hace un año, cuando me encontré con Andrea y empezó a hablarme de topología, yo dije, ¿por qué? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Así que bueno, también es desandar esos interrogantes. Bueno, voy a leer, así que si me pongo muy densa me avisan, y si se escucha mal también. Para comenzar a intentar responder a esta pregunta, es que tomaré de las palabras preliminares del libro de Alfredo, La topología en la clínica psicoanalítica, en el que él dirá que la topología en la clínica psicoanalítica es una cuestión ética. Luego, y ya adentrándonos en el capítulo 1 y aclarando que estas páginas surgen de un curso que dictó Alfredo para analizar la relación entre topología y psicoanálisis, él dirá: desde que comencé a estudiar psicoanálisis, fui forjando una postura fuertemente racional. Y por eso, cuando no encuentro buenas respuestas como fundamento de lo que se dice, no quedo satisfecho. El marco, dice Alfredo, el espíritu de este curso es el siguiente: verificar si mediante el análisis de la relación entre psicoanálisis y topología logramos obtener respuestas satisfactorias a la exigencia racional para los problemas que se nos plantean en la práctica del psicoanálisis. Y continúo citando. Por otra parte, quisiera contarles, dice Alfredo, que intento llevar adelante una clínica fuertemente terapéutica. Digo terapéutica en el peor sentido lacaniano del término, esto es, como curativa. Puesto que practico un psicoanálisis así, la experiencia de estudiar topología solo se justifica desde la perspectiva clínica y terapéutica. Y dirá, el desafío es ver si la topología contribuye no a una teoría más sofisticada y mejor presentable en los círculos intelectuales del psicoanálisis, sino en lo terapéutico y en lo clínico. O sea, si a partir de la inclusión de la topología en nuestras conceptualizaciones, las curas son más exitosas y producen efectos más radicales. Lacan, dice Alfredo, realizó un cambio fundamental en la concepción de lo que en el psicoanálisis había sido entendido como resistencia por parte de los pacientes, porque pasó a trabajar, al menos teóricamente, con la noción de resistencia del analista. En su versión más básica, esta noción sostiene que la detención del análisis es producida por una incorrecta posición del analista. Para Lacan, hay otra noción de resistencia del analista, la resistencia teórica. Propone que los analistas tenemos una resistencia específica respecto de la teoría psicoanalítica, que consiste en resistir a lo más sorprendente e increíble que la teoría nos aporta. En la enseñanza de Lacan, alguien que quiere saber es un analista, no un científico. Semejante idea se verifica en la ciencia porque los científicos no tienen deseo de saber. Lo que hacen todo el tiempo es ubicar los datos que obtienen de lo real en modelos que ya poseen. Por lo tanto, me parece, dice Alfredo, mediante la noción de resistencia del analista, Lacan propone una particular forma de resistencia, que se verifica para todos los que nos abocamos a los problemas vinculados al saber. Una tendencia a dejar de lado aquello que no encaja en nuestro esquema referencial. Luego, Alfredo hace un recorrido por la bibliografía que se utilizará en el transcurso del seminario, que no nos vamos a detener ahí, porque bueno, él recomienda muchísimos autores, y bueno, supongo que los desanda, digamos, en ese seminario, ¿no? Y después en los capítulos que vamos a continuar, seguramente los tomemos. Y continúa. Para situar en nuestro horizonte la articulación entre psicoanálisis y topología, nuestros ejes serán la estructura del sujeto y la realidad humana.
pero sin olvidar que todos estamos aquí convocados por la pregunta de ¿por qué topología? Estimo que un obstáculo es que no advertimos la connaturalidad entre psicoanálisis y topología. Se puede tomar articulaciones muy claramente desarrolladas en otras disciplinas y usarlas en el psicoanálisis. El mejor ejemplo sea tal vez la apropiación de la lingüística por el psicoanálisis. Sin embargo, Lacan, a determinada altura de su enseñanza, se dedicó casi exclusivamente a la topología, sosteniendo que la estructura es topológica y que la topología indica lo real. Nosotros seguimos teniendo la sensación de que no puede ser así porque sentimos que no tiene nada que ver. Este problema está en la base de nuestra preocupación. Entonces, ¿por qué topología? Y es aquí que Alfredo desarrolla una respuesta abordando 3 cuestiones ligadas a 3 autores. Y bueno, primero va a tomar polémica de Levi, Strauss y Propp, que es lo mejor sobre estructura, en la que Levi Strauss dice: si un poco de estructuralismo aleja de lo real, mejor mucho reconduce a ello. Y Alfredo dice: vamos a cambiar estructuralismo por estructura y concreto por real, y entonces nos quedaría así. Si un poco de estructura aleja de lo real, mucho reconduce a ello. Partimos de la sensación de estar en nuestra clínica alejados de lo real. Voy a intentar mostrarles que lo real se retoma profundizándolo, leyendo mucho y dedicando a estos problemas bastantes horas. Dice Alfredo, todo esto, ¿no? Un poco de estructura se pone de manifiesto en el decir de los jóvenes psicoanalistas lacanianos, con frases del tipo de: como el objeto A es el corte, entonces dejemos aquí. Referido a los psicoanalistas lacanianos simpatizantes del estilo sesiones 2 minutos, siempre cuento que dice Alfredo: me separé. El segundo responde: hiciste bien, era una mala mujer, te metí los cuernos con todo el mundo. Pero el primero corrige: no, me separé de mi socio. Así funciona el corte de sesión de 2 minutos. Me separé, dejemos aquí. Pero, dice Alfredo, ¿se separó de qué? Justamente por la teoría significante. Si no se escucha un rato, es muy difícil practicar. Hace falta, dice Alfredo, mucha estructura para hacer advenir la relación de la estructura con lo real de nuestra clínica. Aquí voy a apartarme del texto para introducir de las estructuras clínicas a partir de la CAM 1, el apartado en el que Alfredo teoriza acerca del concepto de estructura. Y cito: estructura clínica implica la utilización de la noción de estructura, cuya definición para Lacan es conjunto covariante de elementos significantes. Se trata entonces de las nociones matemáticas de conjunto y de covariancia, asociadas a la noción de lingüística significante. Y luego, bueno, Alfredo en ese capítulo desarrolla el conjunto, covariancia y significante. También voy a seguir apartándome y voy a tomar del grafo del deseo y la topología, y que va a decir que para pensar la clínica, bueno, no, yo digo, selecciono esto. Si nuestro punto de partida es la estructura de lo real, lo simbólico y lo imaginario para dar cuenta al sujeto con el que opera el psicoanálisis, es necesario, en toda consideración teórica, partir desde la perspectiva de esa misma estructura. Entonces, si la estructura es tal como la concebimos, real, simbólico o imaginario, para dar cuenta del sujeto del psicoanálisis debemos valernos de una estructura real, simbólico e imaginario. Y dice Alfredo: esto que acabo de decir no es, a decir verdad, un argumento teórico. Les propongo que lo tomemos como un fundamento mismo de la clínica, de la práctica analítica lacaniana, su especificidad. Para enunciarlo más precisamente, dice: las elaboraciones teóricas en psicoanálisis, las intervenciones del analista y la dirección de la cura se rigen por la estructura de lo real, lo imaginario y lo simbólico. Y hasta acá Alfredo justifica que hace falta en psicoanálisis que la estructura coincida con lo que el psicoanálisis afirma que es la estructura del sujeto. Luego,
en el mismo texto, va a explicar por qué la topología se puede aprovechar como forma de concebir la estructura de lo imaginario, lo simbólico y lo real. Y da cuenta, para esto, de 5 dimensiones, que las voy a desarrollar porque me parecieron muy claras y que, digamos, que era coherente traerlas. La primera, en la topología se hace caso omiso de las formas. Es decir, que en topología las formas no cumplen ninguna función. En psicoanálisis las formas no cumplen una función determinante. Es por eso que lo imaginario no puede estar en una posición determinante en lo que elegimos para representar una esfera. La segunda, en topología, ninguna función de tamaño o de distancia mensurable es tomada en cuenta. En psicoanálisis hacemos extensiva esta propiedad al tiempo y al espacio. Ustedes saben perfectamente que a veces un instante no termina nunca y que a veces muchos años se pasan en un momento. De modo que estas dimensiones del tiempo ya no coinciden en absoluto con ninguna categoría de medida. Un instante puede ser más largo que varios años. Respecto del espacio, es más fácil darse cuenta del problema. En psicoanálisis, la dimensión del espacio no vale por la medida. No es que diga que los psicoanalistas no tomamos en cuenta la dimensión del tiempo y del espacio, dice Alfredo. Digo que, como en la topología, no podemos hacerlo por vía de la medida. Las estructuras con las que trabaja la topología no son determinadas en absoluto por la dimensión de la medida. La tercera, dice, la topología nos permite trabajar con una dimensión nueva entre interior y exterior. Las categorías imaginarias con las que ustedes cuentan sobre lo interior y lo exterior y sus relaciones no permiten en absoluto pensar afirmaciones fundamentales de la carne. Por ejemplo, que el inconsciente, siendo el discurso del otro, es lo más propio que tiene el sujeto, lo más interno. Y acá se pregunta, ¿cómo va a ser justamente lo más interno aquello que el sujeto recibe del otro, que se caracteriza precisamente por ser lo externo? La cuarta, dice, la topología subvierte la relación sujeto-objeto. Ella trabaja con objetos, con superficies dimensionales. Quiere decir que ya no es más universalmente cierto que el objeto sea tridimensional. Hay objetos, hay cosas que son bidimensionales. Y eso nos sirve porque coincide con aquello que tenemos en el psicoanálisis lacaniano, que el sujeto y el objeto A del psicoanálisis son bidimensionales. Así vamos a pasar, gracias a la articulación psicoanálisis, topología, a trabajar con un objeto bidimensional y con un sujeto también bidimensional. Y la quinta dice, la topología opera con la noción de invariantes. Los invariantes son las nociones estructurales. Y dice, no quedan ni la distancia, ni la forma, ni el tamaño. Parece que todo se desvanece. Es cierto, dice Alfredo, todo se desvanece, salvo los invariantes. Es decir, queda la estructura. Que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es un invariante en Lacan. Y bueno, nuevamente voy a volver al libro La topología en la clínica psicoanalítica, retomando, digamos, estos 3 autores con los cuales Alfredo trabaja. Voy a seguir, que ya hablé de Lévi-Strauss, ahora voy a tomar que él toma a Poincaré. Y bueno, cita a Poincaré y dice, la proposición fundamental del análisis situ establece que el espacio es un continuo de 3 dimensiones. ¿Cuál es el origen de esta proposición? Eso es lo que he examinado en otra parte, pero muy sucintamente, y no me parece inútil volver sobre este tema con algún detalle para aclarar ciertos puntos. El espacio es relativo. Con eso no solamente quiero decir que podríamos ser transportados a otra región del espacio sin advertirlo. Y eso es lo que efectivamente ocurre, puesto que no nos damos cuenta de la traslación de la Tierra. Y dice Alfredo, primer problema, desconfíen de la intuición, porque nosotros nos creemos situados en un mismo punto del espacio a condición de permanecer quietos y en realidad el espacio es relativo. Y continúa tomando a Poincaré. Y que todas las dimensiones de los objetos podrían ser aumentadas en la misma proposición
sin que pudiéramos saberlo, siempre que nuestro instrumento de medida participen de este agrandamiento. Si acaso todo aumentara su tamaño en un 15%, no nos daríamos cuenta de ello, siempre y cuando no olvidáramos que todo debería incluir a los instrumentos de medida y las partes de nuestro cuerpo. Es decir, deben aumentar en la misma proporción las dimensiones de los objetos y la de los instrumentos para medirlos. Si no, además, el espacio podría ser deformado según una ley arbitraria, siempre que nuestros instrumentos de medida fueran deformados precisamente de acuerdo a esa misma ley. Para los que sepan algo, dice Alfredo, de lo que se trata aquí, esta descripción coincide con los agujeros negros, que son una deformación del espacio. Poincaré acertó con esta idea de que podría haber deformación del espacio. Esta deformación podría ser cualquiera, sin embargo, debería ser continua, esto es, de aquellas que transforman una figura en otra equivalente desde el punto de vista del análisis simple. Y dirá Alfredo, en el último párrafo afirma que una propiedad del espacio es que podría ser deformado siempre y cuando dicha deformación fuera continua, es decir, toda vez que respetara la estructura del espacio que también es continua, e introduce que este tipo de deformaciones del espacio son aquellas que estudia la topología. Entonces, la transformación topológica no es una rama extraña de las matemáticas, sino que estudia la estructura fundamental del espacio en el que estamos, aunque no lo advirtamos. Si alguien deseara conocer la estructura del espacio en el que estamos, entonces estudiaría topología. Nuestra sorpresa ante la topología y la sensación de ajenidad que nos produce están motivadas por la incapacidad de nuestra intuición espacial para captar las propiedades del espacio que Poincaré describirá a continuación. El espacio, considerado independientemente de nuestros instrumentos de medida, no tiene, pues, ni propiedades métricas ni propiedades proyectivas. Solo tiene propiedades topológicas, es decir, aquellas que estudia el análisis situ. La estructura del espacio es topológica, dice Alfredo. Si ustedes quieren estudiar el espacio, tienen que estudiar topología, porque es la geometría que responde a la estructura del espacio, distinta a la geometría euclidiana que nosotros conocemos y que responde a la estructura de las superficies o figuras geométricas, pero no a la estructura del espacio. Poincaré sostiene que la estructura real del espacio no coincide con la ilusión. El reglón que sigue afirma: es amorfo, vale decir, no difiere del que se deduciría por una deformación continua cualquiera. Por lo tanto, la estructura real del espacio no es como nosotros creemos que es. Dicha estructura es justamente la que estudia la topología. Dirá Alfredo, en un seminario que da en Brasil sobre topología en la clínica psicoanalítica, dice, ¿qué es lo fundamental de la topología? Es la ruptura con la intuición, dice. Y pensando en el concepto del espacio con el que trabajamos, es que voy a tomar del PIC de Apola para desandar esta cuestión. Cito: operamos en la clínica psicoanalítica con un espacio topológico, en el sentido de concebirlo bidimensional, superficial, respecto del cual en ciertas oportunidades opera la diferencia interior-exterior y muchas otras no. Se funda en el agujero, vid, oquedad, creada por la articulación significante en el campo del otro. A diferencia del freudo-lacanismo y otros que opera con un espacio compuesto solo por lo interior o exterior del cuerpo, considerado como una bolsa. Lo interior es lo propio, el yo bueno, y lo exterior es contrario al yo. Las pulsiones y el goce son internos, para ver mejor esta diferencia, saliéndome del PIC de Apola, voy a citar de Alfredo de otro Lacan, que dice que la pulsión es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Respecto y actual PIC, al diagnóstico de las tendencias que operan como origen del sufrimiento que enfrenta el psicoanálisis, es que en relación al espacio, este es tomado como tridimensional,
infinito en todas las direcciones, eterno e intuitivo, donde se alojan objetos tridimensionales, únicos objetos reales. Y bueno, volviendo a la topología, dice, nuestra pregunta, dice Alfredo, ¿por qué topología? A partir de aquí queda pues desplazada hacia esta otra. ¿Cómo es que perdimos tanto tiempo en iniciarnos en el estudio de la estructura del espacio en el que nos desenvolvemos? Y bueno, en tercer lugar va a traer a Panofsky, uno de los más importantes profesores de historia del arte, y recomienda un texto que se llama La perspectiva como forma simbólica. ¿De qué perspectiva se trata? De la moderna, dice. La de Leonardo, la de Durero, la de Alberti, la del Renacimiento. Es esa perspectiva la que consiste en proyectar un espacio tridimensional sobre una superficie bidimensional. Panofsky afirma que la perspectiva es una forma simbólica. ¿Contra qué está discutiendo? Contra el modo que entendemos nosotros la perspectiva. La perspectiva de Leonardo, de Durero, de Alberti y de Miguel Ángel fue llamada realis, es decir, perspectiva real. ¿No se trata acaso de una contradicción en los términos? ¿No podría considerarse real la perspectiva que se tiene de algo? La idea de punto de vista es un producto de dicha perspectiva y es rarísimo para nosotros porque nosotros tenemos dos ojos, no uno. Y teniendo dos ojos, ya no es posible un punto de vista. Por lo tanto, se trata de una producción simbólica, de una ficción. Otra vez, ¿por qué topología? Porque es imprescindible, porque es la única vía de la que disponemos para acceder a la estructura real del espacio. La intuición no nos sirve por muchísimos motivos, entre ellos nuestros prejuicios culturales. Nuestro sentido común es medieval, pero nuestros prejuicios sí que son modernos. El progreso de la ciencia está orientado hacia una operatoria simbólica desprendida de la intuición. Dicho progreso fue capaz de recoger y resolver problemas que se le habían presentado a la cultura occidental en contra de la intuición. Habría que aclarar, dice Alfredo, que esto no es todo, porque otra de las coordenadas que atraviesa la subjetividad con la que opera el psicoanálisis se inscribe mediante la pregunta por la racionalidad. ¿Por qué? La clínica psicoanalítica se aplica en sentido estricto a sujetos producidos por la ciencia. No se puede aplicar el psicoanálisis en culturas no atravesadas por la ciencia moderna, ni tampoco sobre aquellas personas que, aún estando atravesadas por el sujeto cartesiano, no sean permeables a la pregunta ¿por qué? Esa idea supone la condición particular. Si ustedes están frente a una persona que no se pregunta por qué, no pueden aplicarle el psicoanálisis. Y en efecto, estamos rodeados de vecinos, conocidos y en ocasiones nosotros mismos, las cosas que les suceden con total ausencia de un porqué racional. Y acá, bueno, acá Alfredo va a dar dos ejemplos que yo no los tomé, y vuelvo al texto y dice, sería lo mismo que responder a nuestra pregunta de por qué usar topología con el argumento del estilo de porque cuando las respuestas tienen estructura de fe, de creencia o de pura intuición, no responden a la exigencia de la racionalidad. Tampoco lo hace una apelación a la experiencia, como es el caso frecuente de los supervisores de los hospitales que dicen, para mí, por mi experiencia, este es un caso de psicosis. Una respuesta de esta clase, dice Alfredo, es un mamarracho. Las respuestas que buscamos no se apoyan en la experiencia de nadie. Y bueno, acá he llegado. Yo después lo que hice fue un punteo, digamos, entonces, la topología. Y hice un punteo de todo lo que nos va diciendo Alfredo, sí, él, porque todo lo dice Alfredo acá. Bueno, puse que es una cuestión ética, que la estructura es topológica, que indica lo real, que puede aprovecharse para concebir la estructura de lo imaginario, lo simbólico y lo real, que hace caso omiso a las formas, que ninguna función de tamaño o de distancia mensurable es tomada en cuenta. En psicoanálisis esto se hace extenso al tiempo y al espacio, que nos permite trabajar con una dimensión nueva entre interior y exterior, que subvierte la relación sujeto-objeto, que trabaja con superficies bidimensionales, que opera con nociones de invariantes, que son las nociones estructurales,
que el espacio tiene propiedades topológicas, que estudia la estructura real del espacio, que rompe con la intuición, que es imprescindible y que es la única vía para acceder a la estructura real del espacio. Y bueno, y hoy hablando con Andrea, también anoté que era un recurso la topología. Así que bueno, esto fue como el recorrido que pude hacer para... ahí está Nati diciendo algo. Ah, lo de la resistencia del analista. Totalmente, Nati. Sí, no, porque Lacan es difícil, sí, tal cual. Como que todos en algún momento de nuestra vida dijimos, no, porque Lacan es difícil, entonces no nos metemos con esto. Bueno, es resistencia. Y hoy hablábamos con André de pensar esa resistencia en contrapunto con el deseo del analista, ¿no? Y con el deseo de adentrarnos en teorías que no nos resultan tan amigables, o sea, porque nada, hacemos como un esfuerzo para entender o para sentirnos cerca de la topología. Y pensaba en esto, ¿no? En el deseo del analista y en el deseo de llegar a estudiar puntos de la teoría de Lacan que nada, que por ahí no nos lo han transmitido en el momento en el que éramos estudiantes en la facultad. Pero sí, así que bueno. Águeda, qué lindo lo que dijiste, excelente. Yo ya venía leyendo también el libro y lo que acabas de decir que trae Nati de la resistencia del analista, fíjate cómo se hace bucle cuando hablamos del deseo del analista, y lo primero que vos dijiste al empezar la exposición de que la topología en la clínica psicoanalítica es una cuestión ética. Y claramente el deseo remite a la ética. Bueno, hay un seminario escrito sobre eso, ¿no? Entonces, está bueno pensarlo así, porque a veces la resistencia del analista muchas veces se ha entendido, y de hecho en la formación universitaria yo también lo he entendido, como la resistencia del analista en términos del prejuicio, del ideal, digamos, en la no abstinencia, ¿no? Como eso, como el no saber poder hacer una lectura de lo que el paciente dice, o hacer una interpretación errada en esos términos, o anticiparse a dar un sentido. Y fíjate cómo esto abre una nueva dimensión, un nuevo sentido, cuando hablamos topológicamente de la resistencia del analista, ¿no? Águeda, muchas gracias. Excelente el recorrido y los puntos que nos fuiste mostrando. Realmente muy interesante y nos cuestiona, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Hay un punto ahí que me interesaba a mí tomar del grafo del deseo, cuando él habla de que en topología no importan las formas, ¿no? Y dice, por eso se la denomina metafóricamente la geometría de la lámina de goma, ¿no? Porque uno una goma, bueno, sí, la puede deformar, o la puede transformar por deformaciones continuas, estirando, ¿no? Pero yo quería aclarar un punto, porque los matemáticos dicen, bueno, esto de tomarlo como una geometría de la lámina de goma es entre comillas, ¿no? Porque
nosotros no podemos pasar de ciertas superficies a otras por transformación continua. El otro día cuando veíamos las bandas de medios, decíamos, bueno, todas las bandas que tienen semi-torsiones impares son de medios, ¿no? Pero yo no puedo pasar por deformación continua de una banda, de una semitorsión a otra de 3 semitorsiones. Ambas son equivalentes intrínsecamente, porque comparten los mismos invariantes, es decir, como objetos topológicos puros son equivalentes. Pero ya cuando tomamos el par del objeto topológico puro sumergido en el espacio, hay que agregar otros invariantes. Por lo tanto, extrínsecamente no son equivalentes. Entonces esto de topología como geometría de la goma, entre comillas. ¿Alguien quiere preguntar algo, hacer algún aporte? Natalia, no sé si tiene sonido. Joana, el que quiera. Hola, buenas tardes. Hola, Mariano. Hola, Primero, Mariano. muchas gracias, Águeda, porque la verdad que fue muy buena su exposición y siempre contribuye a repensar de estos temas que son áridos, ¿cierto? Y la verdad que muchos de los párrafos que ella leyó del libro de Alfredo sobre la topología en la clínica también me llamaron mucho la atención. Entre ellos, por ejemplo, cuando él dice que yo consigo el psicoanálisis como una praxis terapéutica, a mí me pareció de superlativa importancia eso, porque de alguna manera está diciendo que la ciencia o el psicoanálisis lo que importa es que sea efectivo, no nos sirve de nada un psicoanálisis que no sea efectivo. Un psicoanálisis teórico que no resuelva las situaciones que nos convocan no tendría mucho sentido. Entonces es para pensarlo a eso, y es muy importante porque a la parte lo recalca, dice, una elucubración intelectual para regodearnos en la complejidad de algo que decimos no tiene sentido. Tiene sentido hacer un discurso inteligible para quedar bien, eso está diciendo. Tenemos que hacer algo que resuelva, sea eficaz, y eso está buenísimo. Muchos son los puntos que podríamos hablar, pero bueno, ese y el otro punto que a mí me hace siempre mucho ruido o me llama la atención es el tema del espacio. Cuando él habla del espacio es de tal forma, el espacio tiene esto, la geometría no euclidiana y todos estos términos. Y a mí me parece que está bueno que cuando hablamos de eso nosotros sepamos que estamos hablando del espacio en psicoanálisis. Porque a veces uno puede tender a pensar que el espacio tridimensional es en sí, o el espacio de la experiencia, y yo creo que nos está refiriendo a ese tipo de espacio. Y esto para mí, sobre todo desde mi formación de epistemólogo me llama mucho la atención porque es necesario aclararlo para darle más rigor al discurso nuestro. Entonces cuando decimos, hablamos del espacio, y ahí sí, si decimos, hablamos del espacio, de los objetos del psicoanálisis, y vinculamos la topología para entender nuestros espacios, es un razonamiento muy potente. Y ahí meto lo que había escrito el otro día que pasé al grupo respecto a la interdisciplinariedad de la ciencia, porque me parece que cuando hablamos de topología creo que estamos haciendo una abducción interdisciplinaria. Quiero decir, estamos tomando topología no como una disciplina entera, sino que usamos algunas herramientas topológicas para nuestra disciplina.
entonces no tenemos los límites epistemológicos o metodológicos que pueda tener para todas las respuestas o las incógnitas que la topología plantea, sino que estamos usando algunas herramientas y razonamientos topológicos para entender cuáles son los objetos bidimensionales y de no existencia tridimensional, para hacerlo claro. Tengo que tener mucho cuidado con las palabras que uso, y ahí sí me parece que la topología cobra un renovado o una importancia superlativa. Eso nomás creo que es un poco lo que me lleva a mí a pensar que en esos términos me parece que, claro, por supuesto que las figuras topológicas nos sirven para entender el objeto del psicoanálisis, fundamentalmente la estructura del sujeto y cómo se manifiesta. Eso nomás, gracias. Sí, Mariano, gracias. Esto mismo que vos traes al principio, también yo lo tomé cuando Alfredo dice esto del psicoanálisis terapéutico, porque bueno, también me parece que es necesario, ¿no? Un psicoanálisis racional, de que podamos ver cuál es la estructura del sujeto y ahí tratar de la estructura del sujeto del psicoanálisis, no la estructura del paciente. O sea, también tenemos que tratar de ver, pero me parece como muy interesante que lo diga Alfredo, ¿no? A todos nosotros. No sé si la estructura, de la eficacia. no sé si no la estructura del paciente, porque en realidad esto es adentro y afuera. ¿Cómo podemos decir es la estructura del paciente o la estructura? Es toda una estructura que trasciende el adentro y el afuera. Es una estructura que se forma sin lugar físico. Es un sujeto que no está dentro, está en la estructura del lenguaje. Claro, y que no es el sujeto, digamos. Pero en algún punto esa estructura del lenguaje se manifiesta en el padecimiento. Y ahí tenemos un salto. Yo me pregunto también, el tema es complejo, me pregunto, ¿ese padecimiento es del cuerpo o es... Ay, perdón porque me están llamando. ¿Ese padecimiento es del cuerpo o es un padecimiento en el sufrimiento que no es del cuerpo? En un sufrimiento, digamos, un sufrimiento que causa la estructura y que retumba en el cuerpo. Hace eco. O sea, tiene un eco pero no es del cuerpo, es de un problema en la estructura. Esas son cosas que hay que masticarlas un poco. Me parece, no sé. Sí, sí. A ver, Natalia dice algo. Bueno, acá lo que dice Natalia es lo que me gustaría también traer es la cuestión de cómo por un lado la topología del psicoanálisis nos da claridad para los conceptos con los que trabajamos, pero al mismo tiempo tener en cuenta que cuando estudiamos topología para comprender, armamos bandas, por ejemplo, sumergidas en el espacio 3D, y eso puede traer algunas cuestiones que son importantes diferenciar para no caer nuevamente en la intuición. Eso dice Nati. A mí me gustaría volver a retomar un poco lo que plantea Mariano, porque me parece que es un lugar bastante común todavía para todos nosotros la dificultad, si es que después no estoy viendo bien el problema, me lo dicen. Cuando hablamos de estructura, y la frase de Alfredo, la estructura es topológica, a mí me parece que remite a la estructura del sujeto. O sea, no a la estructura como concepto, sino a la estructura como la define Lacan, conjunto covariante de elementos significantes, ¿no? Digamos, porque después estructura en arquitectura, por ejemplo, implica una cosa, que será un conjunto de elementos o sumatorias que se van
sumando unos a otros hasta formar un edificio. Eso también es una estructura, pero no es la estructura definida como tal dentro del campo del lenguaje y de la teoría significante. Creo que Alfredo lo trabaja muy bien a esto en el otro Lacan, creo, o no me acuerdo si en Estructuras Clínicas, en uno de esos libros. Eso por un lado. Después respondiendo, que me parece que esa es una pregunta a veces mochuelo, el síntoma es del cuerpo, el síntoma lo produce la falla en la estructura, porque en realidad lo que produce padecimiento es la falla en la estructura, que es la falta, ahí, es como el juego del senku, falta algo ahí, esa es la estructura. Depende, después, bueno, también están las dimensiones del tesoro significante, del conjunto de la batería, pero falta, lo que genera y que además es motor, es la falta. Y volviendo a esto, y como lo define, por eso digo que para mí es fundamental el concepto de estructura en la teoría de Lacan, porque sus conceptos están relacionados estructuralmente. Si nosotros hablamos de inmixción de otredad, eso ya mismo es convalidante con la dimensión espacial que propone la topología, porque no propone nada más que el adentro y el afuera, ¿no? Lo mío y lo de afuera, lo exterior, que uno podría, y a lo mejor lo toma así Mariano, cuando habla como de otra variante, de otra invariante que sería el afuera. Yo creo que nosotros no trabajamos, más allá de que sea el paciente que tiene dos patas y que tiene una boca que habla y que llama y hace una consulta y viene al consultorio o ahora se prende a un dispositivo, nosotros no trabajamos con eso. ¿Existe? Sí. ¿Tiene padecimientos en el cuerpo? También. Ahora, hay que ver con qué padecimiento del cuerpo trabajamos nosotros, y eso que creo que es algo que ya está en Freud, con la histérica, que tiene el problema del brazo, pero que ese brazo, como imaginario, no es el brazo biológico. Entonces, en todo caso, nosotros trabajamos con el cuerpo imaginario, que nada tiene que ver con el cuerpo biológico. Y si ese cuerpo imaginario tiene un eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, bueno, trataremos de ubicar cuál es ese decir, ¿no? De dónde viene, en todo caso, de qué campo, de qué lugar topológico aparece que resuena en el cuerpo. Y hacernos la pregunta, bueno, ¿por qué resuena en el cuerpo? ¿No? Gracias, María. Ahí iluminaste un montón de cuestiones e interrogantes. Gracias. Sí, María, interesante Ay, porque, sí. bueno, Alfredo cuando trabaja la noción de estructura dice, bueno, yo trabajo, o Lacan trabaja con una noción de estructura que no tiene realidad material de respaldo, que sería en el caso, como vos decís, bueno, de la arquitectura, de la ingeniería, ¿no? Y por otro lado, la cuestión del sujeto, que también es muy sustancial y tomado como tema o asunto, ¿no? No la persona. Si bien hay una persona, como vos decís, viene que consulta, y eso cuenta también, y que padece, pero lo que se va a trabajar en análisis es el tema o asunto del que se trata. Claro, yo pensaba, porque pareciera así fríamente que a nosotros nos importa tres cornos si a la persona viene y dice que hace 3 meses que tiene un dolor de cintura y que le impide dormir, trabajar, no sé. Bueno, claramente, primero se habrá indagar si en el cuerpo biológico no existe una patología que le produzca ese sufrimiento. Bueno, ahí ya nosotros sobre ese particular no podemos hacer nada, salvo sugerirle que primero consulte con un especialista. Ahora, si después de que recorrió 5, 6, 7 médicos, y los 7 médicos le dijeron, mire señor, usted no tiene nada, pruebe con el yoga, pruebe con la relajación, y a pesar de eso,
Te sigue doliendo la cintura. Bueno, ahí trataremos de tomar eso como un significante y ubicarlo en una red significante para ver qué resuena. Águeda, bueno, quería agradecerte y felicitarte por el trabajo que hiciste. Y bueno, también me quedé pensando un poco en este concepto de estructura, ¿no? Porque bueno, digamos, a mí me pasó que también estaba intentando diferenciar lo que sería la estructura desde el sentido común y la estructura como significante o, bueno, la estructura con la que nosotros trabajamos, ¿no? Y me quedé pensando porque en realidad en la estructura me parece que no debe confundirse con el concepto de totalidad, ¿no? Como que cuando hablamos en psicoanálisis de estructura no tiene que ver con una totalidad, sino que está incluido un todo y un no todo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, otra cosa que me parece que difiere del concepto de estructura en el sentido común, es esto de que creo que la clave está puesta en las relaciones, ¿no? Entre los elementos. No considerar a los elementos aisladamente, ¿no? Podemos decir, bueno, no sé, tenemos un conjunto de elementos y quizá más desde la lectura freudiana, estamos más acostumbrados a ver las características, los atributos de cada elemento, ¿no? Como singular. En cambio, me parece que este giro que da Lacan al concepto de estructura tiene que ver con que acá la clave está puesta en las relaciones entre los elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando Alfredo en el libro de estructuras clínicas, ¿no? Trabaja esta tabla de las estructuras clínicas donde habla de, bueno, neurosis obsesiva, histeria, fobia, bueno, en ese sentido parecido con Freud, pero con toda esta gran diferencia, ¿no? Que no son tomadas, por ejemplo, no nos interesaría tanto pensar los atributos que tendría la neurosis obsesiva en sí, o la fobia, etcétera, sino más bien cómo qué valor tiene una en relación a la otra, ¿no? O en tomar como, sí, como el núcleo central me parece en estas relaciones. Me quedé pensando en eso que, bueno, ya para mí eso hace como una diferencia enorme, ¿no? Entre la lectura freudiana que uno puede llegar a tener y esta otra que cuestiona totalmente ese paradigma, ¿no? Sí, gracias, Malena. Justo ahí cuando vos hablabas, fui al libro de Estructuras Clínicas 1, y había marcado que no lo pasé yo al trabajo, pero Alfredo dice, no todos los sujetos hablantes quedan incluidos en alguna de las estructuras clínicas. La estructura de la clínica engloba a las estructuras clínicas, no a los sujetos. Como que, bueno, este concepto de estructura clínica engloba a las otras estructuras, pero no a los sujetos. Hay, digamos, sujetos que no van a quedar incluidos en alguna estructura clínica. Y también me parece que venimos como de una formación, ¿no? En que tenemos que dar un diagnóstico, tenemos que ver qué estructura clínica. Bueno, a ver, a veces como deshacernos y desandarnos de eso, ¿no? Porque esto que vos decís es ver cómo los elementos se relacionan, se combinan, los significantes, ¿no? Cómo resuenan, en dónde hacen eco, cómo. Y para eso también es permitir que los pacientes desplieguen, ¿no? En su discurso, ¿no? Es esto el corte a los 2 minutos, que también yo lo tomé y me parecía súper interesante. Y bueno, esto, preguntar, incluso alojar, ¿no? Para que el paciente pueda desplegar y uno escuchar y ver cómo se relacionan los significantes, cómo covarían. Me parecía eso.
Esto que decía Malena me hacía recordar a la cuestión de cuando tomamos el concepto de estructura en matemáticas, ¿no? Cuando tomamos del grupo Bourbaki y cómo ellos van definiendo la estructura y que los números no son, ¿no? Sino que existen en función de la posición que ocupan con respecto a los otros números, dentro de, por ejemplo, los números naturales, ¿no? Cómo se definen por sus funciones y sus posiciones dentro de esa estructura, y covarían, ¿no? Y además, bueno, la estructura bidimensional de la cadena significante, de la metáfora, de la metonimia, como nosotros vamos en la diacronía y en la sincronía estableciendo las relaciones de los elementos que se nos van presentando en el relato del analizado. Eso también hace a la covariancia de lo que vos decías, María, quizás esos invariantes, ¿no? Que vamos encontrando y que se van repitiendo, ¿no? Sí, Andrea, pensaba en esto que decías, porque en realidad me parece que en la teoría lacaniana, justamente como los elementos no son, no nos interesa tomarlos aisladamente, ¿no? Digamos, van a ser o van a cobrar sentido en un contexto, ¿no? Claro. No son, existen, dicen los matemáticos. Un número no es, sino que existe. Sí, exactamente como dice Malena, no nos interesa aislar el elemento, porque nosotros no trabajamos con palabras. O sea, trabajamos con palabras en el sentido de que son palabras las que discurren, pero nosotros en esa metonimia del discurso del analista, cuando hay algo que irrumpe, que toma la dimensión del significante en el sentido de que nos hace una pregunta, pero ¿en qué sentido usted está diciendo esto, por ejemplo? ¿O qué tiene que ver? Y me acordé, no sé si tiene que ver, vos me lo dirás, Andrea, cuando en la exposición hiciste la correspondencia del conjunto del que salen al conjunto que llegan para explicar las equivalencias. Y a veces nosotros estamos escuchando todo el tiempo, a lo mejor, palabras ¿no? que equivalen y salen de un lado y llegan al otro, y seguimos escuchando, hasta que hay algo ahí que se rompe, y es que como que no tiene correspondencia de un lugar al otro. Es como cuando trabajamos el concepto de las dos escenas, ¿no? Como que no hay una correspondencia del uno al otro, y decimos, ahí se nos arma a nosotros la pregunta, ¿no? Como que, pero a ver, veníamos en una cadena y aparece otra, ¿de qué me está hablando? Y volvemos, porque por eso a mí me parece tan interesante lo que planteabas recién del corte, que no es el corte de sesión a los 15 segundos de empezada, o a los 15 minutos, que ya es mucho, sino que hay que permitir desplejar una cadena y hacer un corte ahí donde se formó un bucle, o algo que significó algo, o por lo menos algo que abrió una interrogación, ¿no? Para que en todo caso se vuelva a disparar otro discurrir, porque yo pensaba cuando el paciente a veces cae en ese silencio absoluto y vos le preguntás en qué está pensando y no se le ocurre nada, ¿no? Esto que parece como bloqueo, y que decimos, bueno, está negando, bueno, se decía en su época, ¿no? Que bueno, que se está resistiendo porque seguro llegamos a un punto álgido y de eso nada quiere saber el paciente. Entonces te decían, bueno, lo dejamos ahí para que vos te vayas pensando, ¿qué carajo habré dicho? Viste que mi analista me cortó ahí. Y bueno, eso sí, yo puedo dar fe que me psicoanalicé con analistas de hace 30 años que practicaban ese análisis.
¿no? Y que en todo caso, en vez de insistir con la pregunta para volver a abrir, ¿no? Porque es eso, cuando Lacan habla del sésamo, abre, te cierra, es todo el tiempo que hay que estar en ese juego, abriendo y cerrando para llegar a nuevas significaciones, o desterrarlas, o abrir nuevos interrogantes. Esto que decías, Mariano, que trajiste del corte, a ver si lo puedo relacionar, ¿no? De alguna manera con lo que había presentado de topología, que decíamos, bueno, lo que nos interesa en topología es el corte que realizamos, no el pegado, ¿no? Sino el corte. ¿Por qué nos interesan los cortes? Porque el corte produce algo nuevo, ¿no? Si cortamos la banda de Möbius con la línea media, producíamos una banda cilíndrica y ahí veíamos el 8 interior, y si lo proyectamos en el plano, tenemos el doble bucle. Es decir, produce algo nuevo, que esta repetición, esto que se repite, ¿no? Pero al repetirse lo hace de manera diferente también. Entonces, cuando desplegamos el tiempo en la sesión, dando tiempo para que se diga, posibilitamos que se produzca esta repetición, ¿no? Cuando hacemos un corte que consistiría quizás en una interpretación, ¿no? Que produce, bueno, esto nuevo, se repite, pero de forma nueva, no sé, lo estaba pensando. No, pero lo pensás muy bien, porque es así, digamos, por lo menos como yo lo entiendo también, y que no es el corte como se entiende, que es el corte de la sesión para que el analista se vaya pensando en lo último que dijo. Para mí el corte es justamente porque se produjo un cierre, justamente. Entonces la intervención del analista, la palabra del analista, no el silencio, a veces, bueno, puede ser el silencio a veces, o puede ser un corte de sesión que tenga que ver con ese momento, pero no ni con el tiempo de la duración, sino con la escucha y a dónde llegó. O sea, que podría ser que haya un corte de sesión a los 20 minutos. Sí, no estoy cuestionando eso. Lo que estoy diciendo es que no estaría bueno pensarlo nada más que en tiempos cronológicos, sino en tiempos lógicos, de cuándo se abrió y se cerró ahí un asunto, ¿no? Del que venimos hablando, o alguna cuestión que hace a eso. ¿No? ¿Alguien más? Hola, buenas, ¿cómo va? Yo quería, Hola Javier. respecto al tema de por qué la topología, justo este sábado también participo acá en el IOM de Salta, ¿no? Y disculpen que confiese la traición, pero, eh, y, y bueno, justo este sábado estaban hablando, bueno, del estudio del espejo, y uno de los que exponía decía que no había que estudiar la topología, que Lacan la había usado en un momento de su enseñanza y la había dejado, y también se refirió así de la matemática, ¿no? De que no era el psicoanálisis, no era para el psicoanálisis la matemática, y qué problema justo cuando hubo un intercambio ahí de opiniones, eh, se veía justamente la importancia por ahí de las ciencias formales para dar cuenta de que el inconsciente, en el inconsciente, digamos, bueno, a partir de Lacan no va a haber correlatos, no está sustentado en algo como en Freud, digamos, que inconsciente o la pulsión, algo limítrofe entre cuerpo
o el inconsciente, perdón, el inconsciente situado en la sinapsis, lo que fuera, de la neurona. Y, y lo que opinaban, porque estaban hablando del estudio de espejo, uno salió diciendo, no, bueno, que sí, que porque tampoco lo tenía muy claro, porque se complican en la cuestión del cuerpo, ¿no? Porque al no dejar en claro que no hace falta un correlato, el cuerpo toma una importancia, el organismo, digamos, eh, de la cual no se pueden separar, digamos, de la tridimensionalidad. Y decía, no, que primero es el cuerpo y uno al irse, el organismo, mejor dicho, y uno al irse relacionando, es que con el otro es que va apareciendo lo simbólico y un lío tremendo y nadie decía nada y nada, ni siquiera se paraban a decir, che, no, pará, que primero haya un organismo, primero que no es lacaniano, hasta te diría que casi no es freudiano, ¿no? Porque es como si fuera una tabula rasa de carne en donde bueno, se ponen los significantes y o las pulsiones. Entonces la importancia de, digamos, bueno, de las ciencias formales, digamos, no solo para dar cuenta de esto nuevo de Lacan, sino para que tampoco se pierda lo de Freud, ¿no? Porque en todo esto o una parte de lo de Freud, por lo menos que rescata Lacan, porque en todo esto del cuerpo y qué sé yo, un menjunje que no parecía ni freudiano y la verdad me llamó mucho la atención. Y justo estaban desestimando la matemática, la topología, ¿no? Y eso quería aportar de la importancia justamente de la topología y la matemática. Gracias, Javier. Y Bueno, muchas... Aida, gracias por el recorrido de hoy. Estuvo bueno, interesante. A mí me quedaron así como resonando dos cuestiones. Una es pensar en un psicoanálisis curativo, ¿no? Me parece importante esa cuestión. Y también como eso de alguna manera marca distancia de la teoría milleriana o la teoría freudo-lacaniana, y el empuje de Apola y de Alfredo por mostrar otra cosa, en el sentido de que la teoría freudo-lacaniana, bueno, hace la lectura de que hay una satisfacción, un goce que se amigue con su síntoma y ya, ¿no? Entonces desde ese lugar pienso dónde está lo curativo en esa otra teoría, muy distinto a lo que nos enseña Alfredo. Eso por un lado. Y otra de las cosas que me quedé pensando es en relación a esta resistencia del analista, esta resistencia teórica. Y también cómo estas cuestiones, a mí por lo menos en lo personal, siempre me llevan a pensar en las diferencias conceptuales fundamentales que tenemos con la teoría freudo-lacaniana. Por ejemplo, no sé, la noción de inconsciente, ¿no? Para el freudo-lacanismo, bueno, el inconsciente está dentro de la persona y el analista se posiciona desde una escucha, tratando de captar eso insignificante que Alfredo dice, si es lo insignificante, entonces, ¿cómo darse cuenta? Distinto de la posición o la lectura que propone Apola, o siguiendo a Lacan, mejor dicho, de que el inconsciente se dirige al analista, o sea, hay inconsciente si hay analista, si no, no hay. Y desde ahí la importancia de la topología, porque para poder hacer lectura de ese inconsciente, el analista tiene que poder estudiar topología, porque sin topología, ¿cómo podemos pensar el psicoanálisis o entender la propuesta de Lacan, ¿no? Entendiendo esto de que el sujeto con el que trabajamos
siempre es en emisión de otredad, y que el dispositivo analítico también propone eso, porque el analista forma parte de todo ese asunto y de esa lectura que tiene que hacer a partir de poder incorporar otras disciplinas, como por ejemplo, bueno, la topología, la lingüística, y todo lo que Alfredo nos hace saber que es importante que aprendamos. Así que bueno, nada, me quedo pensando un poco sobre estas dos cuestiones. Virginia, ¿quieres decirnos algo? Sí, yo estaba pensando un poco en este recorrido histórico que yo he hecho dentro de lo lacaniano, ¿no? Que comencé en México en 1980 con una especialización. Allí el acento estaba puesto en la estructura del lenguaje, y desde allí ya se comenzaba, digamos, un recorrido que si hubiera seguido dentro de la escuela que después aparece Miller, porque hasta ese entonces todavía existía Lacan, hubieran ellos arribado a otra finalidad. Yo creo que cuando ellos empiezan a alejarse de entender el inconsciente como una estructura del lenguaje, y el lenguaje y la instancia de la letra no como algo material, sustancial, ¿no es cierto? Otra hubiera sido la derivación de la teoría lacaniana. Creo que cuando ellos empiezan a marcar esta historia del primer Lacan, segundo Lacan, tercer Lacan, el primer Lacan, el imaginario, el segundo el simbólico, el tercero el real, ahí rompen con lo que es, digamos, el nudo borroense. Si te rompes con eso, rompes con la topología, y reducís el psicoanálisis a una instancia de la cura que tiene que ver con esto de poner lo imposible, no en la lógica, digamos, en la lógica del lenguaje, o en la lógica, o en la topología, sino ponerlo a lo imposible en lo real material, como dice Alfredo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay, a partir de la muerte de Miller, de Lacan, cuando Miller empieza a publicar los seminarios después de los años 80, ya, y llegan aquí a la Argentina, traducidos por Rabinovich, ahí empieza a perderse la sustancialidad, digamos, de lo que planteaba Lacan como esta ruptura con el sujeto tridimensional, con el sujeto de la psicología, con el sujeto de la filosofía, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si uno vuelve, por ejemplo, a leer su versión del sujeto, se encuentra con esta necesidad de poner a la topología como aquello que nos explica, ¿no es cierto?, o que nos da lugar a entender, no sé si se puede decir así, pero sí a trabajar en la cura con lo que es lo topológico. Si yo lo saco de ahí, digamos, al sujeto, y vuelvo a instaurar un sujeto psicológico o filosófico en el mejor de los casos, vuelvo a darle sustancialidad al inconsciente, materialidad, y de ahí surge la imposibilidad de hacer una lectura de la lógica matemática y de la topología. Eso es lo que se me ocurrió mientras los escuchaba, trayéndole un poco de historia, digamos, ¿no? Gracias, gracias Virginia. Esther, no sé si querés preguntar algo. Está Natalia, no sé si hay algo escrito por Natalia ahí en el chat, si hay alguna pregunta. Por hoy no tengo ninguna pregunta. Estoy interiorizándome, escuchando un poco la
la temática, el discurso un poco y bueno, más adelante seguro que ya comparto algo. Bueno, Esther, ¿está bien? Seguimos pensando. ¿Hay alguna pregunta escrita de Natalia? Porque ella no puede comunicarse, ¿no? No, ya la leía de las que hizo Nati, así que ya Bueno. están. Bueno. Yo lo que quería, perdón, Andrea, Sí, María. ya supongo que nos vamos despidiendo ya, aunque uno seguiría, y siguiendo un poco lo que planteó Soana y el agradecimiento eterno a la existencia del doctor Alfredo Eidelstein, que ha hecho posible que uno pueda cambiar de posición frente, porque en realidad fue eso lo que nos produjo adentrarnos en toda su investigación y en sus años de dedicación absoluta para saber, y respondiendo un poco a esa inquietud y ese lío que se le presentó en un espacio que compartió Javier, y es que, bueno, por un lado los apócrifos, fue la última presentación interesantísima de Alfredo, que ya hemos venido escuchando muchas veces. Por otro lado, nada salva a Lacan de Freud. O sea, dejemos morir ese ideal, porque si retorna a Freud es tomando esa palabra retourner en francés, que quiere decir ir para el otro lado, absolutamente contrario de todo lo que propuso Freud en su teoría. Era una teoría genial, pero no es lo que propuso Lacan después. Está en las antípodas. Y entonces esta maniobra que denuncia Alfredo respecto a los lectores de Lacan, en una forma canallesca, podría decir yo, porque en realidad esperaron la muerte de Lacan. Algunos dicen, bueno, ese es todo un tema, ¿no? Que por qué, si estaba en vida, le dio la potestad de los derechos y qué sé yo a Miller. Pero claramente Miller ha sido mucho más consecuente con la teoría freudiana. Yo creo que el gran error de Miller es pensar y haber querido unir y unificar, porque ahí si volvemos a utilizar el concepto de estructura, salta por todos lados la falencia. No es posible, no hay correspondencia de un conjunto con el otro. Por eso aparecen las dudas, los interrogantes, pero ¿cómo? Respecto al estadio del espejo. El estadio del espejo no es una formalización que tenga que ver con el narcisismo freudiano, y así se nos enseña en la universidad. No tiene nada que ver la constitución del yo, del narcisismo de Freud, con la constitución en el estadio del espejo donde el yo es otro, ¿no? Y se establece es otro concepto totalmente distinto. Entonces, qué difícil y cuántas veces debemos seguir insistiendo en esto. Por eso me encanta que cada vez se dupliquen y se tripliquen estos espacios de formación y de transmisión de esta obra magnífica y este legado que nos deja Alfredo con sus años de investigación y enseñanza para poder, porque leer la dimensión de la obra de Lacan, que ni siquiera es obra, es una enseñanza, porque justamente la dejó abierta, es imposible. Nosotros, es decir, no es así en inmicción, nunca vamos a poder terminar de saber y de leer todo el legado de Lacan. Por eso para mí el agradecimiento, primero a Alfredo, es eterno, y después a todos nuestros grupos, el de Apola Posadas, el de Apola Internacional, donde cada uno desde su lugar trabaja, la cantidad de miembros, no sé, desde Aide, Karina Ciuto, Flavia Dutra, que la verdad que tienen trabajos maravillosos y tan enriquecedores. Y entonces, bueno, creo que sobre eso tenemos que seguir todo el tiempo insistiendo y machacando. No, señores, no tiene nada que ver Freud con Lacan. Usted puede elegir, porque puede sentirse más representado con uno que con otro,
puede tener más respuestas en su análisis, aplicar una teoría que otra, pero bueno, eso ya es una elección del analista y tiene que ver con la ética, totalmente. Así es que bueno, gracias. Sí, María. Y esto que vos decías no tiene nada que ver Freud con Lacan, ¿no? Cuando Siguiendo a plantea... María, Sí. siguiendo a María, yo quería decir que en realidad Miller es leal con la empresa, no ni con Lacan ni con Freud. Voy a ser muy dura, a pesar de haber sido una lacaniana de la EOL, miembro de la EOL en un momento, lo aclaro, porque cuando uno habla después de haber salido, haber estado adentro, creo que le da un derecho a decir algunas cosas de lo vivido. Y yo creo que se han quedado en este estado de la conciencia, según Hegel, del delirio de persuasión, y han roto con todo tipo de argumentación, porque ni siquiera las últimas argumentaciones que se hacen desde Freud son realmente las argumentaciones que Freud pone. Incluso no solamente transgreden con Lacan, sino transgreden con Freud. Por eso es que llego a la conclusión que son leales a la empresa. Bueno, esto último que te quería decir, María, es que vos decís nada que ver Freud con Lacan, ¿no? Cuando plantea Lacan en la conferencia de Caracas, mis tres no son los suyos, ¿no? Y que para representarlo es necesario una topología y no una tópica, con lo cual critica, ¿no?, la concepción esta del saco cojo de Freud, tridimensional, con un exterior y un interior, es decir, la concepción de individuo, ¿no? Nada que ver entonces una teoría con la otra. Bueno, ya estamos llegando a la hora, si les parece, estamos acá, si nadie más quiere aportar algo. La próxima reunión sería en 15 días, el 13, me parece, 13 de mayo. Es muy posible que en esa oportunidad presente una investigación Javier Sumería, que me tiene que confirmar. Tiene una investigación que está interesado en compartirla con nosotros. Así que, buenísimo. Nos encontramos el 13. 6, André. Muchas ¿Puede gracias. ser? André, creo que es el 6. El 15 días es el 6, me parece. ¿O no? Es del 5. Es 22. El 5. Hoy es 6 del 22. 5 de mayo. Perdón, el jueves 6. Jueves 6. Bueno. Ya lo hablo con Jueves Javier. 6. Jueves 6 lo Jueves hablo. 6. Porque me confundí la fecha. Quizás, si no tiene tiempo, bueno, le vamos a tener que dar un poco más de tiempo. El jueves 6. Lo que pasa es que me confundí, ¿saben por qué? Porque habíamos quedado los segundos y cuartos. Yo le di la fecha 13. Si lo dejamos en 13, porque si no, no va a tener tiempo, quizás. Sí, buenísimo. Bien. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Gracias por todo. Gracias. Gracias, Águeda, gracias a todos. Gracias. Gracias, Un Águeda. placer. No, a ustedes. Nos vemos.